¿Sí? ¿La visualizamos? Sí, señor. No. Bien, nosotros habíamos, esta clase corresponde al módulo 3 del grupo 2. Habíamos quedado entonces en el tema de regulación. Pero le damos el paso aquí a unas personas que se están conectando. Voy a presentar video también y me toca estar pendiente. Bien. Entonces, bien, este tema de regulación consta de varios conceptos que necesitamos saberlos para entenderla. Sí. A la final, lo que me va a permitir a mí la regulación, pues es cumplir con unos requisitos y unas normas que eso lo exige el RETI. Eso no lo estamos viendo por verlo, sino porque pues, es una exigencia del mismo RETI. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por ahí vi una mano levantada. ¿Nadie? ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, señor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Bien. Eh, Vamos a ver aquí si puedo controlar con el celular la entrada de las personas. Listo, entonces tenemos que en cualquier circuito eléctrico, la caída de tensión va a depender de la impedancia eficaz. Listo, aquí ya no tenemos el concepto de resistencia, sino que aparece el concepto de impedancia. Listo, que también pues tiene el mismo efecto, impide el paso de la corriente. En cualquier circuito eléctrico. Permítame acá, definitivamente esto no sirve. Bien, y de allí sale el concepto de regulación. Vamos a ver también unos ejemplos y pues las conclusiones hacia dónde queremos ir con este tema de la regulación. Bien, ¿alguien más quiere entrar? Vemos, no. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que considerar a la hora de elegir un conductor, porque esto se aplica es para la selección del conductor, ¿listo? Pues es la longitud del conductor. Esa longitud nos va a afectar a nosotros porque nos va a aumentar, y eso es lo que quiero que tengan en claro, la caída de tensión. Casi siempre lo ven como un delta de B, ¿sí? Este simbolito que nosotros tenemos como familiarmente triángulo, matemáticamente se llama delta y es un delta de tensión, ¿listo? Es una diferencia de tensión que se cae por efecto de la resistencia propia del conductor, ¿listo? O sea, la resistencia que viene aquí y es propia del material del cable, el cobre, si es de cobre, si es de aluminio, pues del elemento aluminio, aunque es una resistencia muy bajita, cuenta, ¿listo? Cuando ¿qué? Cuando el circuito es muy largo, ¿listo? Y pues nosotros tenemos longitudes en las acometidas que suelen ser de varios metros o cientos de metros, dependiendo pues de la zona, ¿no? Y del punto de conexión. Entonces, eso no, es muy difícil alterarlo a favor y pues toca tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, aquí el dibujo, voy a borrar acá. Aquí el dibujo, miren que nos hace énfasis en la longitud del circuito y esa longitud nosotros matemáticamente o eléctricamente la representamos como una resistencia. Bien. Y de hecho el efecto, por ejemplo, y aquí traigo las líneas estas que se ven en la fotografía, bien, al circular por allí una corriente alterna en el tiempo,
Me genera, a diferencia de la corriente continua o la tensión continua, me genera dos fenómenos, una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, ¿sí? Que están muy relacionadas con la impedancia, es decir, estas dos variables son la componente de la impedancia. ¿Listo? La impedancia se compone de una parte resistiva, una resistencia propia del conductor, más una reactancia inductiva o capacitiva. ¿Listo? Pues, pilas porque aquí cuando hablamos de corriente alterna aparecen unos fenómenos asociados solamente a la corriente alterna, no nada que ver con la corriente continua. Realmente matemáticamente la corriente continua es mucho más sencilla, pero a nosotros en el mundo pues nos rige la corriente alterna, ¿no? La mayoría de circuitos están configurados para funcionar con corriente alterna. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien se quiere conectar? Por ahí escuché. Listo, vamos a admitir a todos. Bien, voy a estar pendiente. Entonces, a la final, ¿qué tenemos acá? La ley de Ohm, ¿sí? Cuando le aplicamos a esta, la resistencia del conductor, ya no la resistencia del circuito de la carga, Buenas noches, profe. sino la del conductor. Y mire que la ley de Ohm se aplica, es para circuitos de corriente continua. ¿Me interrumpió alguien? ¿Alguien quiere comentar algo? Oh, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ah, bueno, señor. Listo, buenas noches. Seguimos. Bien, pero miren que la fórmula ahora para corriente alterna cambia. Aquí teníamos una fórmula muy parecida con la letra R y aquí nos aparece la misma, pero ya esta letra es Z. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con corriente alterna. Y pilas con esta Z, ya no es un número natural, ¿sí? Como decir 10 o 20, ¿sí? Ya no es un número natural con una magnitud, un escalar, a estos números se le llaman escalares, ¿listo? Sino que es, esta Z ya viene siendo, es un vector. ¿Y qué es un vector? Una flecha, dice. Una flecha, haga de cuenta las mismas flechas que utilizan los indios, ¿listo? Y esa flecha, su magnitud va a ser lo largo, ya no, la dirección, ¿sí? Está compuesto de una dirección y de un sentido, ¿listo? Y de un sentido. Entonces, ¿por qué para trabajar la corriente alterna se utilizan los vectores? Muchachos, porque es la manera matemática más fácil de resolver los problemas que trae la corriente alterna o las variables que trae la corriente alterna. ¿Listo? Bien, por aquí tenemos abierto un micrófono, lo voy a silenciar. Con el permiso, me disculpa. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sé que de pronto es nuevo, o igual eso es trigonometría de décimo grado, pero pues no lo puedo evitar. ¿Listo? Entonces, ya el modelo del circuito eléctrico para nosotros representar la caída de tensión, pues viene de esta forma, ¿listo? Y miren que aquí aparece lo que les digo, la XL, ¿sí? Y la R. ¿Y qué está representando eso, muchachos? Eso está representando el cable, ¿listo? Son los valores del cable. ¿De dónde saco el valor de la R y de la XL? Fácil, de la ficha técnica del cable. El fabricante me tiene que dar esos dos valores, ¿listo? ¿Listo? La XL me la da por metros y pues si yo la multiplico por la longitud del cable, 200, 300 metros que va a ser mi acometida o 500 metros, pues ahí ya voy a tener el resultado total. Bien. Entonces miren, ¿y qué es lo que quiero que cojan del dibujo? No se compliquen. Nosotros tenemos una tensión de entrada, B sub S, y una tensión en la carga, ¿sí? Damos de cuenta que esto es una extensión. Bien. Y esta extensión es de 70 metros, ¿sí?
pues la tensión en el toma, digamos que esa tensión está conectada aquí al toma corriente, es de 127 voltios. Por efectos del cable, la tensión V sub R ya no va a ser 127. Seguro se va a caer algo en el camino y será 121 voltios. Puede ser. De eso se trata la caída de tensión. Y el delta de V, pues es esa diferencia de 6 voltios que hay entre lo que estoy yo tomando de la red y lo que me está llegando a la carga o allá a la clavija hembra final. Bien. Y bueno, ustedes saben leer aquí cada una de las variables, qué significa cada letra, para que ustedes sepan diferenciar de un circuito a otro. ¿Listo? Aquí solamente estamos hablando del cable, ¿listo? Aquí no, la carga, no nos metemos con los valores de carga. ¿Listo? Bien, y como les decía, inevitable meterle algo de trigonometría y el que ustedes lo entiendan, lo sepan o por lo menos sepan de dónde sale, pues les va a permitir entender las aplicaciones y las herramientas computacionales y para el celular que hay para calcular esto. ¿Listo? No necesitan saber la matemática específica, pero sí los conceptos y cómo se comporta matemáticamente para que sepan meter los datos. Bien. Entonces, miren, lo mismo que les decía, vectores. Este es el famoso triángulo de Pitágoras y por eso a uno le enseñan en décimo el triángulo de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder resolver más adelante circuitos eléctricos, muchachos. Listo. Y el triángulo de Pitágoras se aplica tanto para lo que es la impedancia como lo que es para calcular la potencia. En las clases pasadas, ¿se acuerdan? Vimos triángulo de Pitágoras y los vectores representaban era las potencias, ¿sí? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Y como esto no es, digámoslo así, cosas apartes, se van a dar cuenta más adelante que esos dos triángulos se relacionan, o sea que las pérdidas tienen que ver con las impedancias. Las potencias se comportan de acuerdo a cómo se comportan las impedancias también. Entonces van a ver la relación. ¿Listo? ¿Alguien quiere entrar? No. Bien. ¿Qué tenemos acá en la tabla? Tenemos valores de factor de potencia. ¿Qué pasa cuando un motor o una máquina funciona? Un transformador también funciona. Él no se comporta como una resistencia, se comporta ya sea como una, voy a borrar acá para poder dibujar, se comporta como una bobina. En el caso de los motores y los transformadores, ¿sí? En el caso de los circuitos electrónicos se comportan como un capacitor, y aquí estoy dibujando los símbolos. Y en el caso de de un horno, de una plancha, se comporta como una resistencia. Y esos son los tres elementos básicos y de donde se desprende todo lo que tiene que ver con electricidad. Nosotros trabajamos con esos tres elementos, o sea, cualquier equipo que se conecte a la red o a un sistema eléctrico se puede representar, ya sea como uno de los elementos o como dos de los elementos o como tres de los elementos. Y eso es lo único que manejamos en circuitos eléctricos. Bien. Cada uno de estos elementos tiene un comportamiento físico y eléctrico diferente. Bien. ¿Para qué los traigo a colación? Porque las mido o las llamo inductancias y están representadas con la letra L. Los capacitores o condensadores
están representados con la letra C. Sí. Y bueno, ustedes ya saben que la resistencia, que es una sierrita aquí, está representada con la letra R. Por lo tanto, lo que se opone al paso de la corriente en una bobina se le llama reactancia inductiva. Lo que se opone al cambio de la tensión en un condensador se llama reactancia capacitiva. ¿Sí me escucharon bien? Miren que la bobina está relacionada con la corriente, con la oposición al cambio o al flujo de la corriente, y el condensador está asociado y relacionado al cambio o el flujo de la tensión. ¿Sí? Ya ahí nomás les estoy diciendo que es por qué son diferentes. Listo. Voy a dejar unos videos muy buenos que explican esto de manera más específica y visual. Muchachos, ¿hasta ahí hace alguna pregunta hoy demasiado rápido o hay que repasar algo? Si necesitan repasar un poquito de matemáticas, de trigonometría, díganme la próxima clase, ingeniero, le vuelvo un repaso a esas matemáticas, pero no nos quedemos con la duda, ¿listo? Bien, gracias. Mira, vuelve acá otra vez. Lo más importante y para nosotros es tener en cuenta los valores que nos da el fabricante. Esto es una tabla de un fabricante. De hecho, esto es Procables o por eso lo descargué de Centelsa. ¿Listo? Y miren que aquí nos dan en la primera columna los calibres del conductor. ¿Listo? La segunda columna o las tres columnas que siguen representan la resistencia, ¿sí?, a corriente alterna. Y esa resistencia nos la dan en ohmios por kilómetro. ¿Listo? Y las dos últimas nos dan la reactancia inductiva. También nos las dan en ohmios por kilómetros para nosotros poderla multiplicar con la longitud. O sea, solamente nos dan el valor de 1 kilómetro de ese cable. Ahora bien, con 1 kilómetro yo lo puedo sacar el equivalente en metros o en sí, en metros, que es la que lo va a necesitar. ¿Listo? Entonces, ojo, mire cómo se comporta la corriente alterna y es que no quisiera ser tan específico, pero es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esta tabla es de la resistencia eléctrica y la reactancia inductiva para cables de cobre de instalación trifásica, aislamiento a 600 voltios, frecuencia 60 Hz y temperatura máxima de funcionamiento a 75 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué topología? 3 conductores sencillos en un tubo conduit. Y mire que nos dan la resistencia y la reactancia para cuando esos 3 cables van por un tubo conduit de PVC o un tubo de aluminio o un tubo de acero. ¿Listo? Lo mismo la reactancia se comporta diferente de acuerdo a por dónde van esos cables. Bien. Entonces, ténganlo en cuenta. Y cada calibre, ¿listo?, se comporta diferente. Eso con que va a tener que ver con la potencia aparente, con las pérdidas. Para allá es que vamos. ¿Listo? Es para que vayan empezando a conocer y a entender una tabla, a leerla, que yo sé que tampoco lo han utilizado mucho, pero no hay que ir a la NASA. ¿Listo? Entonces, esa reactancia inductiva, que es la que más importante en el caso de los cables, no nos metemos aquí con capacitiva, también está condicionada por la forma en cómo yo pongo a los conductores. Si lo mando por una bandeja, si lo mando por un tubo PVC, si mando eso por un tubo por subterráneo. ¿Listo? Menos mal tenemos las aplicaciones que tienen en cuenta todo eso, porque esto se vuelve en términos de cálculo hacer muchas hojas. ¿Sí? ¿Listo?
Y vienen las tablas, que ya también nos traen esa ilustración. Entonces, miren aquí en la figura, esto es un corte transversal de un tubo conduit, ¿sí?, en PVC con un circuito trifásico en 3 fases. Y miren que van en triángulos, ¿sí la ven? ¿Sí ven? O sea, hasta eso uno debe cuidar cuando va a ser tendido de cables en media tensión. ¿Sí? Estamos hablando ya de 1000 voltios para arriba. Las tensiones, las altas tensiones empiezan a tener unos comportamientos diferentes a las bajas tensiones. Y eso hay que tener más cosas en cuenta. La anterior tabla era para 600 voltios, ¿cierto? De aislamiento. O sea que ese cable no nos iría a servir para media tensión. Aquí está la tabla para cables aislados a media tensión. ¿Listo? Va a funcionar a una tensión de 15.000, 35.000 voltios. ¿Listo? Ya ahí estamos hablando de cables superiores a número 2, a WG, hasta 500 kc1000. Bien, y nos dan la resistencia en corriente alterna y la resistencia inductiva. Ojo, muchachos, cuando ustedes vayan a leer un catálogo, primero que deben leer en la tabla, no se vayan a los números, que de hecho es muy fácil uno perderse ahí. Váyanse al título. ¿Para qué cable es esa tabla? Bien. ¿Es el cable que voy a utilizar o es el cable que necesito? Entonces, ¿para qué cable? Me está dando los valores de resistencia y reactancia de cables de media tensión de cobre a la frecuencia fundamental. Mire que este ya resiste más grados centígrados, o sea, trabaja hasta 90 grados centígrados ambiente y 3 conductores dispuestos en forma triangular equidistante. Esos datos son importantes. Bien. Aquí lo mismo para cables de aluminio múltiplex, soportados, baja tensión en sistemas aéreos. Hay que ser muy riguroso con las lecturas de los títulos de las tablas. ¿Listo? Aquí también tenemos cable aluminio, miren que ya no es cobre, es aluminio, porque el material también incide, para 600 voltios. Esta otra tabla para cables de aluminio, pero miren que ya es para instalación aérea autosoportada. Aquí, bueno, aquí tenemos 4. Bueno, miren que esta es la misma tabla, ¿sí? Prácticamente es el mismo título, pero en la anterior nos están dando el calibre en AWG. Ahorita último se está utilizando mucho calibre en milímetro cuadrado. ¿Listo? Como tratando de pasar al sistema internacional de medida. ¿Sí? Eso lo hacen es tratando de estandarizar, porque se supone que si nosotros manejamos el sistema internacional de medida, no tendríamos por qué hablar de AWG. Eso es una medida inglesa. ¿Bien? ¿Hasta allá alguna pregunta? Entonces, pilas porque ahorita también la marcación de los cables está viniendo con milímetro cuadrado. ¿Quién Profe, quiere que hay unos que Armando, quieren tener de una entrar, pregunta? que si lo puede dejar de entrar, dice. Que hay unos que quieren de entrar a ¿Que no pueden clase, que entrar? por favor. Sí, están Bueno, diciendo dígale que que vuelva y por se conecte favor. y yo estoy pendiente. Bueno, por favor le dicen que se vuelvan a conectar. Es que para darle continuidad a la clase, pues trato de no interrumpir e irme hacia allá, ¿sí? Muchachos, de verdad, ¿ninguna pregunta? Yo les voy a dejar el documento, ¿no? Les voy a volver a compartir este documento y el documento madre de donde está todo. Para que también lo lean, lo tengan. Le den un repaso. ¿Sí? De aquí sale un taller. Ustedes pilosos. Pilosos, pilosos. Ingeniero, ingeniero, una preguntita. Ujú. Ingeniero, Sí, ¿será que usted nos puede hacer un grande favor de que nos dé la clase otra vez de los transformadores? sí, claro, se puede. Listo. Le Eso. sacamos el rato a transformadores. Listo.
De Bueno, componentes y elementos eléctricos, ¿cierto? sí, gracias. Del módulo de componentes. Ajá, gracias. Listo, mañana la vemos como una extensión, como un plus. Bueno, gracias. Bien, Gracias. pues miren, lo que les decía, milímetros cuadrados, aquí, miren que la disposición también cuenta para media tensión y redes aéreas, ¿listo? Cuando tenemos más que todo tipo bandera o tipo triángulo, ¿listo? Configuración triangular. También la disposición de los cables eh, nos va a incidir en la reactancia inductiva, ¿ok? Y, por ejemplo, en tensiones ya de 115.000, 230.000, 500.000 voltios, eso sí que cuenta, ¿listo? Y por eso es que vemos diferentes figuras y diferentes análisis, pues cuando vamos por la carretera y vemos esas líneas de alta tensión. Entonces, bien, dicho esto y habiendo repasado lo que repasamos, pues ya viene la fórmula de regulación, ¿listo? Y lo que les decía, mire, es un delta. Y la fórmula de regulación para un circuito monofásico, es decir, de fase y neutro, monofásico, es igual a la impedancia eficaz por 2 por la longitud, en el caso de una extensión de la extensión, en el caso de un circuito, por ejemplo, de una casa, de un comercio, pues esta longitud va a estar determinada por la carga de ese circuito más lejos o el toma más lejos, ¿listo? El más lejano, ¿no? Claro, si un circuito tiene 10 tomas o 8 tomas o 5 tomas, yo voy a escoger el que esté más lejano de la caja de circuitos, ¿listo? Para que no se van a confundir que no, que es que sí, yo tengo 5 o 6 tomas ahí en ese, ¿cuál escojo? Siempre el más lejos. ¿Por qué? Porque el cálculo del más lejos le cubre los más cercanos, ¿cierto? ¿Me hago entender? Y la corriente que va a manejar ese circuito. A cada circuito del tablero, muchachos, le tenemos que calcular la regulación para saber si ese cable que le vamos a poner cumple o no cumple con la caída de tensión permitida en el RETIE. ¿Mm? Que si no estoy mal y no me acuerdo, para la cometida es del 3% y para el circuito más lejano es del 5%. ¿Listo? O sea, entre la caja de distribución y el punto de conexión no debe ser mayor la caída de tensión al 3%, y ya dentro de la instalación no debe ser entre la caja y el circuito más lejano, el toma más lejano no debe ser mayor al 5. Bien, pilas porque para circuitos trifásicos, y aquí ya nos vamos a meter, ojo, con instalaciones industriales. Me gusta esta presentación, hacerla como a la mitad del módulo porque los empieza a empalmar con lo que son circuitos comerciales o industriales. ¿Listo? Ya aquí hablamos de circuitos polifásicos o trifásicos. Bien, aquí nos aparece la raíz de 3. Si ustedes le dan a la calculadora, raíz de 3 es igual a 1,73. Y la caída de tensión entre la fase y neutro. ¿A qué es igual eso? A la caída de tensión entre fase y fase. Cuando estamos hablando de circuitos trifásicos, entonces tenemos fase 1, ¿cierto? Fase 2 y la fase 3. Tres cables que me componen el circuito trifásico. Y cuando hablamos entre fase y fase, puede ser entre la fase 1 y la fase 2, la medición entre la fase 2 y la fase 3, o entre la fase 3 y la fase 1, la medición de cualquiera de las dos fases. ¿Listo? Y aquí está explicada cada una de las letras en la fórmula. Hasta ahí entendido. Mire que también tiene en cuenta
la longitud, ¿listo? Ojo, porque aquí le cambia la fase neutro o la caída de tensión monofásica, ya no es multiplicada por 2, como acá en la anterior forma, para los circuitos trifásicos. Entonces, por eso se diferencia y se hacen aparte. Bien. Esas son las fórmulas, muchachos. Con los ejercicios las vamos a aplicar. La regulación siempre, como nos la dan en porcentaje, pues le sacamos el porcentaje. Esa sí es una regla de 3, no es muy difícil llegar a ella. Entonces dice, finalmente, el resultado obtenido en el cálculo del porcentaje de regulación debe compararse con los valores establecidos por la norma NTC 2050, donde al respecto se indica lo siguiente. Miremos qué dice la norma. Dice, los conductores de circuitos ramales, como están definidos en la sección 100, sí, con una sección que evite una caída de tensión superior al 3%, ¿verdad? Al 3% y al 5% la salida más lejana. Esto no me va a poner a leer todo eso, ustedes van a leer muchachos. ¿Listo? De aquí me gusta coger lo que realmente entonces nos importa, esos valores de referencia. ¿La pillaron? Bien. ¿Alguien se quiere conectar? ¿No? Entonces aquí un ejemplo, muchachos. Se tiene un ascensor que trabaja con energía trifásica. ¿Listo? El motor de ese ascensor trabaja con trifásica, con circuito trifásico. Consume una potencia de 12 kilovatios. ¿Sí? Es severo ascensor. Si se usa un cable 12AWG, número 12, que recorre 45 metros, calcular la caída de tensión con un factor de potencia del 0,92. Les recuerdo, para los que no me acuerden, el factor de potencia es un número que va en un rango de 0 a 1. ¿Listo? Por eso, nunca va a ser mayor que 1. ¿Listo? Por eso aparece el 0,92. Bien, tenemos el dibujo ahí, describiendo como de manera gráfica el problema. ¿Lo notan? Y aquí tendríamos el motor de ese ascensor. Y aquí el tablero. Bien. Esta sería la carga. La carga. Y aquí tendríamos entonces la fuente, ¿no? Ojo. Acuérdense que un circuito eléctrico se compone de 3 partes fundamentales. Carga, fuente y conductor. Y medio conductor. De hecho puede ser hasta el aire. Pero debe haber un medio que cierre el circuito. Ya luego los interruptores, fusibles y todo eso es accesorio. Pero un circuito eléctrico básico solamente puede funcionar con teniendo estos 3 componentes. Si le hace falta alguno, no circularía corriente. Bien, entonces voy a borrar acá para que empecemos a mirar cómo se desarrollan las fórmulas. Entonces, ¿qué sabemos de acá? El consumo del motor. Bien. La longitud. La tensión, miren, me están diciendo que la tensión es 220. Y ya con esos datos. Profe, si me salgo es porque ¿Cómo? Bien. Tenemos despejada acá la corriente. Y aplicando, como tenemos ya el resto de valores, la potencia 12.000 voltamperios, lo puedo, 12.000 vatios, debería ser acá, que está mal. Vatios.
sobre el factor de potencia y la tensión. O la tensión por el factor de potencia, da igual colocarlo. Me da una corriente de 34,27 amperios. ¿Para qué saqué la corriente? Acuérdense, muchachos, que en la fórmula me pide la corriente. Era lo que me falta. Es una de las variables que me falta para completar o para saber la caída de tensión, que es lo que me están preguntando, ¿sí? ¿La longitud la tengo? Sí, ¿cierto? 45 metros. Listo. ¿Ya hallé la corriente? Sí, 34,27 amperios. Ahora sigamos. Entonces, me dice que el cable es 12 AWG, me voy a la tabla, miro que para calcular la tensión con un factor de potencia, bueno, no me está diciendo el medio. Entonces, en la tabla identifico los valores del número 12 WG, ¿cierto? Está aquí en la segunda. Me disculpa que no me haya ido derecho. Y hallo la Z. Todavía no había hallado la Z. Miren acá que yo no lo había marcado. Faltaba la Z, la impedancia. ¿Y cómo la hallo? Pues mire, tengo el valor de la resistencia y de la reactancia. La resistencia al cuadrado y la reactancia al cuadrado. La R y la X los tengo en la tabla. ¿Cuál es el truco acá? Pilosos. En la tabla me lo están dando en kilómetros. Yo tengo que pasarlo a... Ah, bueno, ahí lo ohmio por kilómetro. Listo. Ahí lo hayan ohmio por kilómetro. No hay problema tampoco. Listo. ¿O es ohmio sobre kilómetros? Pero, espérame un momentico. Estoy analizando acá. Sí, siempre se hace con kilómetros. Son 6,56 la resistencia. Escogen este valor, el primero. Y la reactancia, 0,177. Como si fuera por tubo conduit. Les faltó especificar acá el tubo por donde iba. Listo. Eso le da 6,56 ohmios por kilómetro la impedancia. Ahora sí, ya teniendo en cuenta la corriente, ya tenemos el valor de Z, la impedancia. Miren que tampoco es una fórmula difícil. Es elevar al cuadrado y sacarle raíz cuadrada. Eso lo tienen las calculadoras. Pues ahí sí, entonces aplico la fórmula de caída de tensión. ¿Listo? Al final yo quiero hallar el delta de B. Y para llegar al delta de B tengo que hacer este procesito. Tengo que identificar cada una de las variables. A veces me la da el problema y si no, el problema me da otras variables para llegar a la que necesito. Ese delta de B a la final son 10,12 voltios. Después de hacer esta operación de multiplicar 6,56 por 0,045 kilómetros, que es... Ah, claro. Ah, bueno, listo. Ah, ya la descubrí. Aquí, para que diera igual, para que se pueda ir kilómetros con kilómetros, mantuvieron los kilómetros. ¿Listo? Yo también lo hubiera podido hacer con metros, pero debo mantener metros acá y metros acá. Por eso fue que no lo pasaron. ¿Listo? La hicieron más fácil porque en vez de ponerse a pasar dos valores que están en kilómetros a metros, pues pasaron los metros, o sea, los 45 metros, los pasaron a kilómetros y por eso, ¿sí ven? Da el valor es diferente, obviamente. 0,045 kilómetros. Es decir, cogieron los 45 y lo dividieron en 1000. Que un kilómetro son 1000 metros.
Esa fue la jugada aquí. A la final, y después de que ustedes lo repasen, se van a dar cuenta que si yo le meto un cable número 12 a ese circuito con una longitud de 45 metros, pues ya no me van a llegar los 220 allá desde el tablero, sino que me van a llegar ¿cuánto? 210. Menos. No, 2.9. 2.9 y algo. ¿Entendieron el concepto? Estoy midiendo cuánta tensión se está cayendo. Y eso me da como 209, como 88, ¿no? Sí, así. Listo. Ahí la hice de memoria. Ahora miremos el porcentaje. Aquí ya está resuelto. El porcentaje es 4,60. ¿Estamos cumpliendo? Sí, señor. Listo. Entonces, estamos por fuera del 3%, pero estamos por dentro del 5%. Ojo que y les voy a dejar eso para obligarlos a leer. Dígame si están cumpliendo, porque mira aquí dice los conductores en la sección 2,15.2 de la NTC 2050, en la nota 2, dice los conductores alimentados tal como están definidos en la sección 100, con un calibre que evite una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas para potencia, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellos, y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramales hasta la salida más lejana no supere el 5%. ¿Sí? Ofrecen una eficacia de funcionamiento razonable. Dice. Y aquí para también alumbrado, fuerza, combinación. Es como están definidas, ¿no? Fuerza, calefacción, alumbrado. Listo. Básicamente dicen lo mismo. Yo diría que sí alcanza a cumplir porque es menor al 5%. ¿Listo? Y a la final, este viene siendo un circuito ramal, ¿sí? Y no la cometida. No sé qué opinan ustedes. Yo no me las sé todas tampoco, muchachos. Y vendría siendo un circuito. No es una actividad. Bien. Pero estamos a punto de incumplir, ¿sí? Estamos muy cerquita. Sí, ahí sería Yo subirle optaría el, tal por vez el meter un cable calibre. número 10. Sí, un 10. Yo le subiría para dejarle un estamba, una holgura hacia arriba, ¿sí? Y no tenerlo tan a ras. Bien. Y en vez de utilizar un circuito trifásico con número 12, utilizaría un circuito trifásico con número 10. Bien. Bien, son las 9:36. Vamos acá con este último ejemplo. Listo, repasémoslo. Para mañana entonces ya dejar el taller. ¿Listo? Y resolvemos uno del taller. De hecho, si quieren les voy dejando el taller. Si no soy mal, yo lo tengo en tipo formulario. Entonces, miren, ahora estamos hablando no de una carga de 12, sino de 10 kilovatios con un factor de potencia un poco menor. El anterior era 0,92. Este es 0,91. Entre más se acerque a cero, es peor. ¿Listo? Nos genera más pérdida. Sí. Es alimentada por un cable de aluminio calibre 2 AWG. ¿Para qué dice todo eso? Pues para que podamos saber qué tabla leer. ¿Listo? De hecho, miren, nos dice el calibre en milímetros cuadrados. ¿Listo? La carga se encuentra a 1 kilómetro. A 1 kilómetro, ya no a 45 metros, sino a 1000 metros de la subestación, la cual es un sistema trifásico que opera a 440 voltios. Bien.
Nos piden calcular la caída de tensión. ¿Hasta ahí claro el problema? Sí. Sí, está claro. Cuando se enfrenten a este tipo de problemas, empiecen a discernir qué me están dando. Me están dando la potencia activa, me están dando aquí el factor de potencia. Si ven, muchachos, que a la final no es tan difícil enfrentar esa clase de ejercicios. Acá me están dando el calibre del conductor. Bien. El calibre del conductor. Bien. Me están diciendo que es un sistema trifásico, entonces yo también digo que eso es un sistema trifásico. Esta es la forma de representar un sistema trifásico. ¿Sí? Me están dando la longitud, lo voy a hacer por acá, 1000 metros o 1 kilómetro. Trabajemos con kilómetros, me gustó el truco que hicieron ahí. ¿Sí? Y me están dando la tensión, los 440 sería la tensión, ¿cuál? La tensión en la fuente, ¿cierto? No me voy a ir tan atrás. La B sub S, ¿listo? Del primer dibujito que vimos. Acuérdense que la B sub S es la tensión en la fuente y la B sub R es la tensión en la carga. ¿En cuál carga? En la de 10 kilovatios. Entonces, identificado todas esas variables, ¿y para qué las identifico? Pues porque la fórmula me dice que las necesito. Necesito aquí para, la impedancia, que es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado, ¿sí? Voy a necesitar todos esos daticos para la final reemplazarlos en las fórmulas, no más, ¿sí? Identificarlos para reemplazarlos en las fórmulas. Entonces aquí ya sabiendo la potencia, sabiendo la tensión y sabiendo el factor de potencia, puedo hallar la corriente. Allá en la corriente, mire que prácticamente siguen el mismo procedimiento, ¿listo? Luego haya la impedancia eficaz, ¿de dónde sacan la R y la X? De la tabla de los conductores de aluminio con este calibre, bien, a 600 voltios, porque pues, tenemos que la red de 440, ¿sí? No necesitamos meternos con cables de media tensión, ¿sí? Y lo dice aquí, mire, de la tabla 4 se obtiene la R y se obtiene la XL, se saca la Z, la impedancia, eso me da 1,104 y ahí sí aplica la fórmula para sistema trifásico. ¿Listo? Y la caída de tensión me da 27,57 voltios. Eso me daría que 440 menos 27,57. Ah, bueno. ¿Cuánto nos da, muchachos? ¿Alguien me ayuda ahí? Eso daría como 400... menos 27, 412. 13, Bueno, 13, sí, 12, 12, aproximadamente. Voltios. 12,5. Listo, como 413 voltios aproximadamente. Bien. Miren que se cae bastante tensión. ¿Por qué? Porque es que estamos a 1 kilómetro de la subestación. Eso puede ser una bomba de agua de 10 kilovatios, de un acueducto, de una bomba de riego. Listo. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Pues de ahí ya le pueden sacar el porcentaje. Mañana los vemos a mayor profundidad. Voy a dejar de presentar y espero escuchar sus PQRs. Sí, todo bien. Voy a dejar de presentar, de grabar también, ya que no Sí, tienen excelente dudas. presentación.